Hola, ¿qué tal estáis? Me imagino que estaréis bien. Y nada, el vídeo de esta semana pues va nuevamente sobre la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Estamos aquí en unidad 5 y estamos en el punto número 6, el desarrollo de la guerra, ¿vale? Voy a resumir un poco la Primera Guerra Mundial, que son 4 años bastante intensos, así que bueno, voy a resumirlo bastante. Ujú. Bueno, ya se había contado lo terrible que fue la Primera Guerra Mundial en su momento, aunque nosotros ahora aún nos acordemos más de la Segunda. En realidad la Primera Guerra Mundial fue terrible en su momento y se la conoce como la Gran Guerra, porque nunca había habido una guerra tan grande como la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver un poco sus características. Os recuerdo un poco cómo estaban las cosas. Sabéis que había habido una política de pactos entre las potencias europeas y que básicamente pues Alemania y Austria-Hungría se habían quedado a un lado. También estaba Italia, aunque luego se pasó de bando. Y por el otro lado estaba sobre todo Francia y Rusia y Inglaterra también, ¿no? Gran Bretaña. Y está mal escrito, ¿eh? Serían dos bloques. Bueno, aquí vemos un poco las alianzas. Luego, como veis, fueron cambiando. Italia se pasó al bando de los aliados, eh, y también Bulgaria y el Imperio Otomano se pasaron a las potencias centrales, ¿no? A los alemanes. Entonces así quedó más o menos dibujado el tablero. Como veis, una vez más, Alemania por su posición estaba siendo un poco víctima de un pinzamiento entre los rusos y los franceses, ¿no? Como veis, pues había algunas potencias neutrales, como Suiza, que siempre es neutral, Suecia y Noruega, que también suelen ser países bastante pacíficos, y España, que no participó en ninguna de las dos guerras mundiales, aunque en la segunda tiene la guerra civil de alguna manera tiene muchísima relación con la Segunda Guerra Mundial, como el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, en este caso, España, también el norte de Marruecos, que era parte de España en esta época, pues permaneció neutral y le fue bastante bien, la verdad, a España, ¿no? En aquella época, gracias a esta neutralidad, porque no tuvo ningún gasto militar. Bueno, claro, la cuestión es que se llama Guerra Mundial porque por primera vez de alguna manera, los europeos, con este desarrollo imperialista que hemos visto, pues tenían controlado medio mundo. Entonces, al final, prácticamente podía haber luchas en medio mundo, ¿no? En la práctica, bueno, pues en Estados Unidos, en América Latina no hubo ninguna, en esta zona tampoco, pero la verdad es que en el Imperio Otomano, en todas estas zonas hubo bastantes conflictos, ya los veremos, y en África también hubo algunos conflictos, pero muy pocos, ¿no? Básicamente la guerra se desarrolló aquí, en el frente entre Francia y Alemania, y en varios sitios del Imperio Otomano, en el Estrecho de los Dardanelos y en lo que hoy en día es Siria, Irak, en Oriente Medio. Esos serían los frentes de la guerra principalmente. Bueno, os voy a resumir un poco cuáles son los momentos de la guerra. Está en el libro igual, o sea que podéis echar un ojo. Las fases, ¿no? En primero hay una guerra de movimientos, ya lo veremos. Los ejércitos se mueven muy rápidamente. Y después la parte más penosa de la guerra, pues es la guerra de posiciones, donde ya los ejércitos se han detenido porque ahí está el enemigo y no se pueden mover. No hay prácticamente avance durante, pues sí, más de un año. No se mueven las líneas de frente, es agotador. Luego, en el 1917 pasan bastantes cosas, entonces hay varios cambios y eso hace que en el 18, a finales del 18, pues se acabe la guerra mundial, ¿no? Bueno, ya os había contado también la alegría generalizada de los soldados cuando, sobre todo los alemanes, ¿no? Pero también los rusos y algunos franceses, cuando se declaró la guerra. Os he contado que la sociedad en aquella época era súper militar, entonces
los jóvenes de alguna manera veían una guerra pues como una forma de demostrar su valía, de demostrar su valor, su hombría y también como una especie de aventura. Y además todo el mundo pensaba que iba a ser una guerra muy fácil y muy rápida. Claro, esto es como cuando uno empieza una pelea. Tú la empiezas pensando una cosa, pero no sabes cómo va a terminar. Entonces, esto les pasó a los alemanes, sobre todo, que ya hemos visto que fueron los principales promotores de la guerra, que empezaron pensando que iba a ser muy fácil, pero las cosas se complicaron y fue terrible, sobre todo para ellos. Bueno, los alemanes tenían un plan, y este plan se llama Plan Schlieffen, está aquí escrito, Schlieffen, ¿m? El libro, que es este señor, que es veis que con estas cruces típicas de Alemania, ¿no? Y esta seriedad prusiana, que ya os he contado que los prusianos tienen esta entereza, ¿no? Eh, tienen saber estar, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, pues Schlieffen había planeado un ataque relámpago. Esto, en realidad, si conocéis un poco la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania siguió la misma táctica y dos veces le salió mal. Es que yo creo que ya los alemanes tienen que aprender que las guerras relámpagos no funcionan. La idea era, pues, o sea, pillar al enemigo desprevenido, que era Francia, y avanzar lo más rápidamente posible en líneas y, bueno, llegar sobre todo a la zona de París. Una vez que hubieran tomado París, pues era fácil, ¿no? A ver, los alemanes habían derrotado a Francia y habían llegado hasta París unos años antes, en 1870, yo creo, no estoy seguro, en la guerra franco-prusiana. O sea, que tampoco era una locura lo que ellos planteaban, porque si unos 40 o 50 años antes había sucedido esa situación y habían humillado a Francia. Pero bueno, en esta ocasión un poco diferente, sobre todo porque Francia pues tenía el apoyo de Rusia y también el apoyo de Inglaterra. Los ingleses al principio no querían meterse en la guerra, pero es que esta guerra relámpago les obligó a meterse en la guerra, porque para llegar rápidamente a París, que es lo que querían, que nunca llegaron, pues tuvieron que invadir Bélgica. Bélgica en esta época era un país neutral y había firmado un pacto también con Inglaterra, con Gran Bretaña, que si le invadían, pues Gran Bretaña tenía que protegerla. Entonces, en cuanto los alemanes entraron en Bélgica, pues los ingleses entraron en la guerra, con lo cual ya era todavía más grande la guerra mundial. Bueno, la cuestión es que los alemanes pronto vieron que no iba a ser tan fácil conquistar Francia y llegar a París. Y entonces esta guerra de movimientos se detiene y comienza lo que se llama la guerra de posiciones. La Primera Guerra Mundial es muy famosa por estas estructuras que se llaman trincheras, ¿no? Que seguro que la conocéis. La Primera Guerra Mundial es la guerra de las trincheras. Y es la guerra más terrible pues, que ha experimentado el ser humano, seguramente, porque es horrible. Os lo voy a explicar aquí un poco. Aquí serían los dos frentes, ¿no? Aquí están los franceses y aquí están los alemanes. Por ejemplo, en varios sitios como Verdún, como Marne, hay algún otro punto así en Francia, ¿no? Donde estaban estas líneas de frente muy bien definidas. Los soldados tenían que trabajar duramente haciendo las trincheras, ¿no? Cavando. Eran jóvenes, pero bueno, esto cansaba un poco. Y entre medias de una trinchera y otra, pues estaba este lugar que era la tierra de nadie. Claro, con tantos bombardeos y tantos disparos, pues había cadáveres putrefactos. Encima, esos años llovió muchísimo, entonces había agua estancada y maloliente. Había también ganado que había sido abatido. Esto era un horror, era la pura muerte, ¿no? Eh, Estaba todo lleno de alambradas también, para evitar que llegasen los del bando contrario, con lo cual era bastante duro. Y aquí estaban en cada uno en su trinchera, pues los soldados de cada uno de los bandos. Pensad también que las trincheras pues cuando llovía pues era puro barro y aparte a veces también había muertos que olían mal y luego sobre todo pues con tanta gente, tantos jóvenes ahí viviendo en un sitio tan terrible pues había un montón
de ratas, enfermedades. Era una vida muy dura la que los jóvenes de aquella época tuvieron que sufrir, los soldados. Por pronto se les pasó la idea de que aquello era una guerra gloriosa y fantástica y se dieron cuenta de la realidad, que era una guerra terrible y que además iban a pasar toda su juventud si no se morían, porque murieron muchísima gente en estas trincheras nauseabundas y llenas de barro. Bueno, os he puesto aquí un cómic que a mí me gustan los cómics y os lo recomiendo. Lo encargué en la biblioteca, no sé si ha llegado o si lo han comprado al final, pero bueno, es bastante interesante para que veáis cómo era la guerra en las trincheras. Hay muchas películas también, por cierto. Yo os voy a intentar poner alguna, pero bueno, este año salió una que era 1914 y que habla también dicen, yo no la he visto, que transmite muy bien cómo era la guerra en las trincheras. Ujú. Bueno, aquí veis las ratas, este perro cazaba las ratas y bueno, había bastante, un poco terrible. La cuestión es que, claro, una vez que tienes las trincheras, el ataque al enemigo es agotador y durísimo, porque sobre todo los ataques sucedían por la noche, ¿no? Y claro, los soldados tenían que salir de su trinchera, ponerse a correr por esta tierra de nadie llena de cadáveres, mientras estaban recibiendo bombardeo, les estaban disparando desde la trinchera contraria, tenían que cortar las alambradas y, bueno, morían a cientos o a miles, porque mientras estaban aquí intentando llegar a la trinchera, pues los otros en la trinchera estaban disparando sin parar. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que tomar una trinchera era realmente agotador y un gasto de hombres y de munición increíble. Y encima, después, si tenían éxito, lo mejor que podían hacer era, o sea, lo mejor que les pasaba era que habían avanzado a lo mejor 50 metros o yo qué sé, 200 metros como mucho. Y quiero decir, era una guerra que no tenía ningún futuro. ¿Cómo iban a llegar a París los alemanes gastando, desangrándose, gastando tantos hombres y conquistando poco a poco estas trincheras? Era prácticamente imposible. Entonces los frentes se convirtieron en una carnicería absoluta y terrible y prácticamente pues la juventud de Francia y de Alemania y de muchos otros países que participaron en la guerra pues, se esfumó en estos lugares terribles, voy a volver a decir, pero es que son terribles. Bueno, como no avanzaban la guerra en Europa, los frentes estaban detenidos, pues a los aliados, a los británicos se les ocurrió intentar atacar al Imperio Otomano. Voy a ver si pongo aquí alguna foto. Eh, sí, veis que los turcos, el Imperio Otomano, lo que queda del Imperio Otomano, pues están aliados de los alemanes. Entonces, por aquí era imposible, ¿no? Verdún, Marne, Somme, estas son las grandes batallas, eh, esos frentes que os he contado de trincheras que no se podían, nadie avanzaba, estaban parados ahí gastando un montón de jóvenes que estaban muriendo, muchísimas municiones. Entonces, a los británicos, que eran los que más o menos estaban un poco bien, porque no les habían invadido como a los franceses, pues dijeron, oye, y si viendo que un poco los otomanos no son tan duros, ¿por qué no les podemos invadir por aquí? Y entonces, con un poco de suerte, rompemos el estrecho y ya podemos atacar a los alemanes por este lado, ¿no? Esa era un poco la estrategia a seguir. La cuestión es que, claro, tampoco fue tan sencillo. eh, Muchos soldados, no solo británicos, sino también gente de otras partes del Imperio Británico, como la India o como Nueva Zelanda o como Australia, pues desembarcaron en la península de Galípoli, que es este estrecho, los Dardanelos, aquí sería el estrecho del Bósforo, es este estrecho, con la idea de conquistar rápidamente a los otomanos y llegar a Estambul. Pero claro, los turcos son bastante duros y el terreno era favorable para los turcos. Veis que estaban en lo más alto de la colina
y entonces era bastante difícil para los británicos llegar a conquistarlos. Entonces, bueno, fue una guerra bastante, una batalla bastante cruenta y al final los aliados se tuvieron que marchar porque les fue imposible. Sí tuvieron mucho más éxito con este personaje que la verdad es que me gustaría hablaros un poco más de él y que hay una película buenísima que se llama Lawrence de Arabia. Es un oficial británico que hablaba árabe y que tenía una fascinación enorme por los árabes y entonces convence a un jefe tribal árabe para que se rebele contra los turcos. Entonces, este personaje, Faisal, pues influido por los ingleses, pues comienza una rebelión contra los turcos aquí, ¿no? Por esta zona, que al final acabará venciendo. Aquí los ingleses pues sí que vencen bastante y los turcos pues están un poco mal porque les están atacando por todas partes. Vale. Bueno, entonces ya llegamos al año decisivo, 1917. Este año pasan muchas cosas. La fundamental es que hay una revolución comunista en Rusia. Entonces, agárrate, vamos, esto no lo esperaba nadie. De esto ya hablaremos y definiremos un poco la Revolución Rusa. Es uno de los momentos más fascinantes, yo creo, de la historia, porque es un cambio brutal en la sociedad y en la realidad, ¿no? Cambiar de un sistema capitalista a uno comunista de un día para otro. El caso es que, bueno, los rusos estaban muriendo sin parar, no estaban bien armados, los alemanes les estaban ganando en todas las guerras. Entonces, en este estado de cosas, Lenin consiguió convencer y crear un grupo llamado los bolcheviques, ya hablaremos de ellos, y al final hacerse con todo el poder ruso. Esto, bueno, al final acabaron matando a los zares, a la familia Romanov. Los veis aquí, todos están tan monos, pues acabaron asesinados por los comunistas. Entonces, esto les vino muy bien a los alemanes, claro, porque firmaron una paz y entonces ya pues tenían solo un frente, ¿no? El imperio ruso fuera. Ahora los alemanes están en un momento de repente de, venga, podemos concentrar todo nuestro poder, todas nuestras armas y nuestro ejército aquí para dar un último coletazo y conseguir invadir Francia, que se estaba resistiendo muchísimo. Pero también en ese año pasa otra cosa, que es que este barco, el Lusitania, no sé si leéis inglés, imagino que sí, pues fue hundido por un submarino alemán. Los alemanes estaban haciendo todo lo posible en la guerra submarina por atacar a los ingleses y atacaron también a los barcos americanos. Entonces, bueno, pues los estadounidenses pues se metieron en la guerra. Entonces ya esto no le vino también a Alemania, que un ejército que estaba bastante fresco y que tenía bastante poderío, pues apareciera por Europa y entonces la balanza se giró definitivamente para los aliados, ¿no? Entonces al final, como siempre, pues se acabaron ganando pues Francia y Gran Bretaña, ¿no? Y Italia que se había unido. Y bueno, creo que no sé si hay más fotos. Bueno, este es el final con Eisenhower y todos los ganadores de la contienda. Eh, este es el fin de la guerra, ¿no? Se acaba el Imperio Alemán, el Segundo Reich. Empezará otra, otra etapa en la historia de Alemania. Y bueno, ya lo iremos viendo. Es lo que se llama el periodo de entreguerras. Es un periodo especialmente difícil para Alemania, sobre todo por las condiciones duras que impusieron los ganadores de la guerra y que de alguna manera son los que, estas condiciones son las que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Así que nada, os dejo descansar, que son casi 20 minutos, y nada, haced las preguntas y las vamos a contestar en clase como siempre. Espero que estéis bien y que no os hayáis dormido. Yo creo que no. Un saludo y hasta mañana. Chao.